Cuerpos sin miedos, donde hablamos desde la piel, el alma y la experiencia. Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Cuerpos sin miedos. Yo soy Sara. Yo soy Katherine. Y yo soy Giselle. Y hoy queremos conversar sobre algo fundamental, la comunicación en la sexualidad. Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo creen que aprendieron a hablar de sexualidad? Pues siento que en mi hogar siempre se habló de sexualidad muy abiertamente, pero como que yo no me podía comunicar muy bien o no tenía unas bases muy claras del tema. Entonces pues siento que lo aprendí a hablar después de la charla que tuvimos con Luis Miguel sobre educación sexual integral. Ahí siento que me empecé a como comunicar mejor, expresar mejor sobre el tema. Yo siento que aprendí a hablar de sexualidad con mi mamá. Pues no eran unas charlas así como muy extensas, así que una conversación muy fluida, pero sí como que ella me trataba de responder mis dudas, pues ya que yo era como muy pequeña, entonces tampoco era como muy explícita en el tema, pero siento que con esas bases que aprendí con ella, el día que tuvimos la charla con Luis Miguel, siento que eso fortaleció mucho pues mis conocimientos básicos y aprendí a no dejar pasar cosas que pues para mí no eran como importantes. Y yo pues también, como dijo Giselle, después de la charla de Luis Miguel como que aprendí a exteriorizar de forma correcta lo que quería decir, respetando a las otras personas, pero a la vez poniéndome a mí misma como prioridad. O sea, de forma correcta y de forma asertiva aprender a decir qué era lo que yo quería y lo que necesitaba como en ese aspecto. Y siento que fue después de eso. Sí, y mi primer vez, pues hablando sobre el tema, fue con mi mami. ¿Y ustedes cuál fue? ¿Recuerdan su primer vez? Uy, yo sí. Fue después de una charla de nosotras en el colegio, de esas así súper fantásticas. Estaba en cuarto de primaria y pues hicieron la charla, pero en esa charla como que no profundizaban mucho en los temas. Entonces yo tenía muchas preguntas y quedé con muchas dudas, pero habíamos muchas niñas ahí, entonces a mí me dio pena como levantarme a preguntar algo y esperé. Cuando llegué a mi casa le pregunté a mi mamá todo lo que quería saber y pues ella me respondió como lo que ella creyó que era lo más correcto. Ay, a mí también fue con nosotras. Bueno, la mía, pues también la conversación que fue con mi mami se dio gracias a una visita de nosotras que hubo en el colegio y pues que le entregaron el kit a mi hermana, que ella es como 4 años más mayor que yo, y pues a mí me dio mucha curiosidad y me puse a esculcarle qué tenía eso y encontré un librito donde habían muchas imágenes y todo eso y me dieron dudas y le pregunté por la tarde a mi mamá sobre eso. Sí, mi charla también fue después de la visita de nosotras que me hicieron en cuarto también. Pues sí, yo quedé como con muchas dudas porque más que todo en la charla de nosotras se hablaba sobre lo fisiológico, sobre el periodo, sobre las partes, pero no se hablaba muy claro sobre la sexualidad en sí. Entonces pues yo llegué a mi casa, lo hablé con mi mamá, con mi prima y pues ahí me solucionaron algunas dudas, pero pues referente a mi edad. ¿Ustedes creen que esas charlas que tuvieron en sus casas fueron fueron abiertas, o fueron muy incómodas, con tabús, silencios? ¿Cómo se sintieron? Yo siento que estuvo bien, o sea, por mi parte estuvo bien, pero de acorde al momento, o sea, fue como coherente con el momento en el que estábamos y el contexto que teníamos, porque es que estaba muy chiquita y pues sin embargo después de la charla yo quedé con dudas, pero siento que mi mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo, ¿sí? O sea, ella me respondió lo que ella creyó que era lo correcto para la edad que yo tenía, entonces para mí estuvo bien. Bueno, mi respuesta se asemeja mucho a lo que dice Sara, porque digamos también entiendo mucho en la forma en que mi mamá me respondía a las preguntas que yo tenía en esa edad, porque pues yo, o en lo que conozco a mi mamá, ella nunca tuvo clases de educación sexual, entonces pues siento yo que ella como que me respondió acorde a lo que sabía y en lo que podía y la información que tenía en su cabeza. Y pues también teniendo en cuenta que pues yo estaba como muy chiquita, entonces como que ella en la posición de mamá le daba también como miedo decirme algunas cosas.
Sí, obvio, siento que como estábamos tan chiquitas, 9, 10 años, pues era como un poco incómodo hablar de estos temas o no saber expresarse y decir las cosas y que los chiquitos lo tomaran de otra manera. Y pues también, como lo dice Katherine, también falta como educación sexual en esas épocas donde pues no se hablaba mucho de eso. Sí. Entonces, respecto a eso, ustedes niñas, ¿por qué creen que cuesta tanto hablar sobre este tema? Digo que en mi familia, pues es que es raro. Digamos, yo no he convivido mucho con mi familia como tal y como que no sé muchas cosas de ellas. Pero pues según lo que mi mamá me ha contado, pues ella creció en un contexto un poquitico difícil en ese aspecto, como muy diferente. Primero, pues la época como que no lo permitía mucho. Ella creció en una casa con 9 hermanos, eran 7 hermanas y 2 hermanos hombres. Y pues los abuelos como que no eran muy permisivos hacia esos temas. Y pues la hermana, ella es la más chiquita, o sea, mi mamá es la menor. Y la hermana que nació antes de ella, pues se llevan 5 años. Entonces como que la brecha de edad era muy diferente y se sentía mucho pues que habían como estaban en etapas diferentes, como que no estaban en la misma sintonía y pues no era tan fácil para ella hablar de eso porque además estudiaba en un colegio de monjas y así. Y pues hace poco hicimos un viaje con mis tías y sí me di cuenta que aún es muy difícil hablar de temas así como con ellas. Bueno, mi mamá es la única mujer. Tengo 3 tíos y pues ella es la única mujer, entonces si en ese entonces mi mamá le hubiera preguntado algo, ya sea a mi abuelo o a mi abuela, le hubieran pegado porque pues ella creció en el campo. La familia era como un poco machista, entonces aparte también pues estudiaba en esas escuelitas del campo y ella alcanzó a tener profesoras que le pegaban, entonces o sea, hablaban de otras cosas menos de educación sexual porque pues en ese entonces ellos no consideraban importante esto. También siento que en esta época, en este contexto cultural, se nos hace más fácil a nosotros hablarlo con las mujeres, con las mamás o pues sí, como con mujeres y no tanto como con hombres, con los papás es más incómodo, como que ellos intentan evadir el tema. Por ejemplo, en mi caso nunca he tenido una charla concreta de sexualidad con mi papá. No, yo tampoco, sí. La primera vez que la tuve fue sobre métodos anticonceptivos porque quería planificar y me respondió una burrada, entonces no quise seguir hablando del tema con él. Es que es complejo hablar con hombres, o sea, no sé si digamos a veces uno se cierra a hablar de eso o si es como por cosas que ha visto, pero es complicado y yo siento que también eso a la vez como indirectamente nos afecta. Y o sea, ¿ustedes creen también que pues el silencio y los tabúes acerca de la sexualidad nos afectan a nosotras pues a nivel emocional o algo así, como que nos limitan? Sí, obvio, nos generan inseguridades, siento yo que al no saber expresarnos, al guardar silencio, nos cerramos mucho al expresarnos, al conocer, al experimentar varias cosas que pues es importante en estas épocas. Sí, pues siento yo que guardar silencio como que nos siembra miedo y temor frente a algunas situaciones y como que represar los sentimientos nos hace como más frágiles y no vamos a estar preparados para las situaciones que nos ponga la vida. Eso pues, las dos cosas que ustedes mencionaron son importantes, pero también tengo un punto de vista como un poquito diferente y es que hacen que nos volvamos menos sinceros, o sea, a la hora de como expresar lo que queremos o tal vez necesitamos decir, no somos como tan sinceros y hasta a veces uno se empieza a engañar a sí mismo por lo mismo, o sea, que sientas como un deseo o algo así y tú mismo dices como no, eso no está bien y uno mismo se cohíbe pues al ver que todo su contexto está lleno de esas cosas, pues de que no se habla o que ese tema no se toca y pues así como que nos limita totalmente. Bueno, y qué otras consecuencias puede tener no saber comunicarnos bien sobre lo que sentimos o deseamos. ¿Qué creen? Pues siento yo que el no saber poner límites y dejar que las personas se propasen con uno, ¿sí? Siento que esa podría ser una consecuencia grave que nos puede afectar bastante. Yo pues también eso, como no saber decir las cosas o quizás cuando uno las dice no decirlas de la forma correcta o quizás no poderle brindar a las personas que pues tenemos a nuestro alrededor lo que de pronto esperan de nosotros,
porque también eso pues es algo complicado, que quizás si yo tuviese una relación, no sé, un ejemplo con Giselle, y pues yo espero que ella sea como más cerrada hacia el tema y pues a ella sí le interesa desarrollar como relaciones sexuales de forma precoz en la relación, y pues que yo no esté cómoda, entonces eso hace que también sea raro. Bueno, no saber comunicarnos nos afecta mucho en lo personal, en lo sentimental a uno y con las acciones, porque al no saber comunicarnos represamos muchas emociones y entonces empezamos como a sobrepensar mucho las cosas, en que cómo lo digo, cómo se va a sentir la otra persona y si no encuentro las palabras adecuadas para decirlo. Entonces como para identificar y saber expresar, pues sería primero como con uno, tener ciertas cosas que tú digas, si yo no quiero, hay cosas que no vamos a negociar, entonces yo voy a encontrar las palabras para decírselo a la otra persona, pero que pues él tampoco se llegue a sentir mal y pues que no se rompa o no haya una fractura en nuestra relación. Pues así una preguntita con el tema también. ¿Ustedes alguna vez se han sentido incómodas al no saber asumir o asimilar lo que sienten? Yo sí. O sea, no es como una incomodidad mal, pero digamos que a la hora de experimentar cosas, un ejemplo a nivel del autoconocimiento, esas cosas, uno se siente siempre un poquito raro. O sea, no es como que yo diga, ay, no voy a hacer eso, sino como que a veces tú misma te limitas o dices como, ya, hasta aquí, y así. Como que llega una sensación extraña de decir como, ¿será que eso sí está bien? ¿O qué pensarían las personas si se enteraran de lo que yo estoy haciendo y así? Sí, he pasado por muchas situaciones en las que me he sentido incómoda, porque pues a veces como que uno se miente a uno mismo y uno no quiere aceptar lo que siente. Entonces, digamos, si uno tiene deseos sexuales, uno dice, no, o sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? No, y trata de confundir, como ocuparse en otras cosas e ignorar lo que sienten. Entonces a veces eso sí es como incómodo, porque uno dice, ¿por qué no simplemente escucho mi cuerpo? Ajá. Sí, claro, es como la incomodidad, como el miedo tal vez, de al no saber expresarnos, al no saber comunicarnos, de que no sabemos cómo en verdad nos sentimos, o lo llegamos a evadir, o a veces ni siquiera nosotras tenemos claro que es lo que en verdad sentimos y lo confundimos con cualquier otra cosa. ¿Qué creen que es más difícil? ¿Hablar con otra persona o con uno mismo sobre lo que sentimos? Para mí, a nivel, o sea, en cualquier sentido de la palabra, con las otras personas. Como que siempre a mí, en lo personal, se me ha complicado eso. A mí también se me complica más. O sea, yo misma me entiendo, pero siento que es muy difícil hacerlo expresar con otra persona, porque... Y además como que uno le coge chonchera a tener que explicarle el porqué de esto y el porqué de lo otro. Entonces uno es como que, ay, pues ya. Sí, siento que es más complejo expresarse con otras personas, ya que pues ellos no están en su mente, ¿sí? No saben lo que uno en verdad siente, y a veces el no saber comunicarnos hace que se hayan malentendidos y cosas que pues obviamente con uno mismo uno no tiene. Uno se entiende y llega a experimentar, a conocerse, a poder entenderse a fondo. Sí, y es que también el trabajo como de tú ponerte a explicar cosa por cosa, explicar el contexto de por qué te sientes así, es como un poco desgastador, y más cuando existen personas que no entienden, o sea, quieren como ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces a uno como que a eso uno trata de evitarlo, entonces uno simplemente responde no tengo nada. Y, o sea, pues no sé si a ustedes también, pero ¿les ha pasado que, por ejemplo, pensaban o sentían o querían algo, pero cuando intentaron decirlo no encontraron las palabras para hacerlo? O sea, como que no saben expresar lo que quieren. Uy, sí, a mí me ha pasado, la verdad, porque pues uno a veces como que no sé a mí, pero como que me dan nervios. Entonces al darme nervios no encuentro las palabras y a veces quedo como así, como paralizada, porque también pienso mucho en la forma en cómo decirlo para de verdad comunicar lo que de verdad quiero y como que no malinterprete.
Sí, a veces por eso del que malinterpretan las cosas uno se cohíbe y se guarda cosas por no generar inconvenientes o cosas así, entonces sí se generan, o sea, como que no soy capaz de llegar a hablar o hacer las cosas por miedo o por temor. Siento que aquí cabe mucho algo que nos hablaba harto Luis Miguel y era lo de la violencia de género, que pues para nosotras las mujeres y para los hombres también es un tema bastante complejo y que digamos uno pues desde pequeño está expuesto a estas cosas y como que toda la vida está llena de estas situaciones y es como con todo el mundo, digamos, con la familia, con compañeritos en el colegio y esas cosas así. Digamos que uno muchas veces se siente vulnerado y primero no sabe si de pronto cuando lo vaya a contar digan, ay, es que usted está exagerando o son cosas de niños o de pronto usted se lo imaginó o cosas así. Suele suceder mucho o que cuando uno quiera decirle a una persona que no se siente cómoda en esa situación, esa persona vaya a reaccionar mal y quizás como el trato de esa persona hacia ti cambie, la relación ya no sea la misma o incluso pues en el peor de los casos como que termine la relación. Entonces siento que es algo a lo que no está muy expuesto. También siento que se puede llegar a normalizar esa violencia, o sea, varias acciones se llegan a normalizar y uno las pasa por alto, pero pues al fin y al cabo termina siendo violencia y puede seguir agravándose a un punto que, o sea, no se quiere. Sí, digamos, yo tengo un ejemplo de esta violencia, es que no sé si solo yo lo he notado y es que, digamos, los papás con los hijos hombres son más abiertos, les dan como más libertad de que tengan novias, de que si quieren estar con una o con otra que lo hagan, que porque eso demuestra que es hombre, que no sé qué, y con las mujeres sí son como más las quieren tener en la casa, que no tengan novio, que no tengan amigos. Entonces siento que esta es una muestra clara de la violencia de género en las familias colombianas. Pasa en todo lado, o sea, eso es algo que se ve todo el tiempo en todo lado, en el colegio, en la casa, en la calle, siempre se ve y como que comentarios de personas o cosas así lo hacen sentir mucho. Ustedes han tenido conversaciones incómodas en familia o en amigos, así como ustedes decían, ¿cierto? Pero ¿qué frases creen ustedes que llegan a volver una conversación incómoda? Siento yo que, digamos, no falta el familiar que lo quiere minimizar a uno. Entonces empieza, vamos a hablar de cosas de adultos. Por favor, los niños váyanse. O los mandan por allá uno a jugar con sus primitos y todo eso para no escuchar las cosas que ellos hablan porque empiezan a minimizarlo a uno. O también no falta el comentario de la tía de que, ay no, usted está muy chiquita para que vaya a hacer eso, entonces nunca lo vaya a hacer. Entonces siento que esas frases pasivo-agresivas lo agreden a uno y uno como que le da miedo, como, ¿qué tal si les cuento esto? Me digan que yo porque lo hice, que está mal y todo eso. O también, esto pasa mucho y como que uno nunca lo habla. Pero la frase, no sé, del marido de la tía o algo así que dice, uy, pero ya usted está como grandecita, usted ya está como... cogiendo cuerpo. Uy, sí, y uno es como, uy, ¿qué importa? O sea, son cosas que como que no vienen a tema. Y tipo, están todas comiendo ahí en 10 personas y nadie dice nada. La cena de Navidad donde preguntan, ¿y el novio? Uy, sí, y es como... Y ahí es donde viene la violencia que se ha normalizado por generaciones. O sea, son cosas que no están bien. Son una cadena, exacto. Y son cosas que no están bien, que no se deben permitir, pero igual se siguen permitiendo. Y pues, o sea, llega al punto donde ya lo tenemos que parar. No puede seguir la sociedad con ese pensamiento. Pero yo siento que eso pasa porque no se habla. O sea, en la cena de Navidad, un ejemplo, el 24 de diciembre se reúne toda la familia, las tías, los tíos, no sé qué, y el marido de su tía, la que le pasan la pensión y tiene 3 hijos que ninguno de los 3 hace nada y todos son unos mantenidos por ella. Llega el marido y dice, ay, pero usted ya está como bonita, está cogiendo cuerpito. Y ellas esperan que uno reciba eso como un halago cuando en realidad es un acto de morbo, asqueroso, horrible, desagradable. Y después de que el tipo hace el comentario, nadie dice nada.
como que todos se quedan callados. O a veces se ríen, o sea, Y lo toman como a chiste o hasta dicen, ay, pero ¿por qué no dice nada? ¿Pero por qué tan grosera? No sé qué. ¿O no les ha pasado que, digamos, están así como en familia, llegan los amigos, los vecinos y todo eso y empiezan como, ay, suegra, ay, cuñado, y empiezan así a molestarlo y como que la familia de uno, la mamá de uno, en vez de como, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me dices suegra? Para las cosas como que siguen la recocha. Entonces siento yo que eso es también como, o sea, no es como tal una frase, pero es una situación que siento que es muy incómoda, demasiado incómoda. y que la Varias cositas familia así. lo permita, pues es como más incómodo porque uno se siente más vulnerable. Sí, eso es bastante feo. Siento yo que esas cosas así como que hacen que ya todo el ambiente cambie. Y pues digamos que presentando ya estas situaciones, ustedes qué cositas así pequeñas o palabritas, actos, creen que uno puede empezar a hacer para mejorar cómo nos comunicamos en lo íntimo. Pues siento yo que con lo que vamos avanzando nosotras en nuestro proyecto, como los talleres que hemos realizado de sexualidad, sobre límites, comunicación, autoconocimiento, eso es un granito de arena a lo que se puede hacer. Pues, o sea, no es mucho, pero sí se puede llegar a que se vaya avanzando, haya más visibilidad del tema y se pueda abarcar en más edades, con familias y otras cosas. Sí, porque por ejemplo yo he escuchado unos colegios públicos que ya tienen un currículo de educación sexual en el que, pues educación sexual integral, en el que incluyen a las familias, como que dicen el 19 de junio hay una reunión y va a ser clase de educación sexual integral y tienen que venir los padres y los hijos. También es importante como que los padres reciban, pues es cierto que ellos ya están como pues ya tienen como su edad, pero nunca es tarde para que reciban la información y no se queden así como tan cerrados sobre el tema y eso. Sí. Bueno, ¿creen que deberíamos enseñar esto desde pequeños y pequeñas? Totalmente. Porque es que, digamos que hay cosas con las que uno no nace, sino cosas que uno aprende. Y digamos que el ser permisivo, el no respetarse, el no como darse el valor que uno mismo tiene, quizás son cosas que uno aprende en casa y cosas que uno ha visto y como actitudes que uno va absorbiendo como poquito a poco. Uno va adoptando como esas actitudes y esas cosas que uno ve y pues cuando uno está chiquito está expuesto a muchas cosas que le pueden suceder con familiares o así y pues el no saber que eso está mal, empecemos desde ahí, o el no saber que uno debe buscar ayuda en sus papás o esas cosas pues hacen que uno crezca con traumas o heridas que quizás pues no están bien y que al final cuando uno sea más grande le van a sacar factura. Entonces yo digo que son cosas que uno debe hablar desde chiquito para que los niños desde pequeños conozcan sus límites, conozcan lo que está bien, lo que está mal, lo que deben hacer, lo que no, y pues que cuando estén más grandecitos puedan aplicar todas esas cosas que aprendieron desde pequeños. Sí, es muy importante que nos enseñen estas cosas desde pequeños, ya que pues si digamos, pongo un ejemplo y soy yo, si a mí desde pequeña me hubieran dado clases de educación sexual integral, no hubiese dejado pasar tantas cosas que pasaron y pues para mí, pues como yo no tenía la información, no sabía algunas cosas, algunos conceptos, pues yo los pasé por alto, pero sí es muy importante que nos enseñen desde pequeños, pues por lo mismo y tanto que también se podrían evitar algunas situaciones o cosas que pasan. Sí, exacto. Pues es que siento que desde pequeño se genera uno con todo lo que aprende, con todo lo que ve, como un carácter y el saber decir que no, el permitir las cosas, o sea, todo lo que abarca la sexualidad, el experimentar, el autoconocerse, el poder comunicarse, pues se va aprendiendo desde pequeños. Entonces siento que es muy importante irlo aprendiendo, pues obvio a su edad, pero irlo aprendiendo. Sí, es importante tener en cuenta todo lo que acabamos de hablar, que sean cositas que pues uno vaya aplicando en su vida, que vayan como agarrando la costumbre de
integrar todos estos elementos que nosotros les vamos regalando y brindando como consejitos así. Y pues bueno, esto ha sido todo. Solamente este es el comienzo, nos queda muchísimo por hablar, muchas cosas por conversar, tratar y bueno. Si hoy sembramos una pregunta o una conversación, ya ganamos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cuerpos sin Miedos y recuerden, hablar también es cuidarse. Adiós. Chao. Chao. Cuerpos sin miedos. Donde hablamos desde la piel, el alma y la experiencia.